Son muertos vivientes, cuerpos sin alma, que resucitan sin sentimientos, voluntad o juicio. Prisioneros de un mundo cuya posible existencia nos llama la atención tanto como nos atemoriza. Miembros de un culto que afirman ser resucitados por brujos que los controlan como esclavos. Son los llamados zombies. Este hombre afirma recordar su propio entierro, sepultado mientras su familia lloraba la que creían su muerte. 20 años después, regresaría a su pueblo como un zombi. Este sacerdote del vudú sostiene la existencia de brujos que hechizan a personas, convirtiéndolas en muertos vivientes. Un científico de Harvard afirma haber conocido a zombies cuando viajó al Caribe y descubrió los secretos de su bebedizo. ¿Existen realmente? Un culto los incluye como parte de sus creencias. Algunas autoridades confirman la existencia de pruebas científicas que lo avalan. Para otros, los zombies son un fenómeno inexplicable. En la primavera de 1980, este hombre regresó a su hogar en Haití. Afirmaba ser Clairvius Narcisse. Su aparición conmocionó a la población. Muchos de los vecinos conocían a Narcisse y recordaban su muerte casi 20 años antes. El propio Narcisse afirmaba haber regresado de entre los muertos. Esta es su increíble historia. Clairvius Narcisse había sido un próspero terrateniente que alardeaba de su riqueza, negándose a compartirla con su familia. Tuvo hijos de varias mujeres, pero se negó a mantenerlos. Miembros de su propia familia veían mal su estilo de vida, contrario a las creencias religiosas de la comunidad, la práctica del vudú. El vudú es la religión mayoritaria de los 7 millones de habitantes de Haití y millones más en otras partes del mundo como África y los Estados Unidos. Vudú significa literalmente espíritu hablante. El espíritu bueno de Dios que es visto como el acceso a todo lo que la gente debe hacer o no. Es la base de la moral. Es lo que significa para nosotros. El vudú ejerce una poderosa influencia en la sociedad haitiana. Y el comportamiento de Narcisse ofendía a su familia religiosa y moralmente. Su acto más censurable consistió en vender una parte de las tierras de la familia sin su permiso. Esta acción le convirtió en un delincuente según el Código de Justicia del Vudú. Según la ley tradicional, no podía vender esas tierras. Al hacerlo, puso en grave peligro la vida de muchas personas. Debido a la pobreza de Haití, apropiarse ilegalmente de tierras se considera un delito tan grave como el asesinato. Estos casos se dirimen en tribunales especiales del vudú, presididos por brujos y ajenos a la justicia convencional. Los Bokor son brujos de magia negra con poderes diferentes a los de los Jugan, sacerdotes convencionales como Max Beauvoir. Beauvoir es ingeniero bioquímico formado en las universidades de Cornualles y la Sorbona. Pertenece a un linaje de sacerdotes del vudú y sucedió a su abuelo como sumo sacerdote en Haití. El Jugan enseña moral. Enseña a la gente cómo vivir, pero no encaja en la categoría de guardián de la moral. Es un acto policial, jurídico. Es un acto de una sociedad secreta y ellos son los que tienen esa responsabilidad.
El hermano de Clairvius Narcís le echó en cara su vergonzoso comportamiento. El juicio comenzó poco después ante el Tribunal de Justicia Vudú. Fue juzgado por los suyos. Se personaron en el juicio. En este tipo de tribunales se exige unanimidad. Incluye un jurado y miembros de la propia familia. La sociedad secreta lo declaró culpable y lo condenó a la pena máxima. La pena capital es convertirlo en zombie. Es una forma de apartar a un delincuente de la sociedad sin matarlo, pero consiguiendo que nunca vuelva a molestar. Hay quienes creen haber sufrido un maleficio embrujo, y esa es la razón de que estén perdiendo su alma. De hecho, sienten que se les está extrayendo el alma poco a poco, lo que supone que probablemente morirán. How long was he in the coffin, and what did he feel and think while he was in there? Clairvius Narcís nos contará la increíble historia de su entierro y su regreso de la tumba. ¿Puede una persona regresar de la muerte como zombie? El terrateniente haitiano Clairvius Narcís afirmaba haberlo hecho. Casi 20 años después de su entierro, reapareció en su pueblo vivo. Afirmó que los brujos del vudú le habían convertido en zombie por sus delitos contra la sociedad. El 30 de abril de 1962, Narcís ingresó en el hospital Albert Schweitzer. Sufría escalofríos, fiebre y otros síntomas. Su estado empeoró repentinamente y 3 días después 2 médicos confirmaron su muerte. El hospital preparó un certificado de defunción firmado por ambos médicos. En el documento aparecía la huella de una de sus hermanas, demostrando así haber sido testigo oficial de su óbito. Su cuerpo fue llevado al depósito de cadáveres, donde permaneció 20 horas en una cámara frigorífica. He could hear everything, but he couldn't talk. So he heard the doctor say this man is dead. Yes, and he heard his sister weeping, and he even heard when they were in the cemetery. El 3 de mayo se celebró el entierro. Su ataúd fue claveteado y enterrado al estilo haitiano. Una sencilla caja de pino cubierta por piedras. Diez días después, la familia colocó una pesada losa de cemento sobre la tumba. Sin embargo, en las entrevistas que sucedieron a su regreso, Narcís afirmó haber sido consciente de todo el episodio. Pudo percibir los comentarios de todos los que le rodeaban, de la gente que lloraba y se lamentaba. Lo oyó todo. El sacerdote del vudú Max Beauvoir habló varias veces con Narcís después de su regreso. Clairvius le contó que durante el sepelio se sintió un espíritu flotando sobre su propia tumba, mientras el ataúd descendía hasta quedar enterrado. He heard everything when he was put in the coffin, when he was put in the grave, and he was showing you a scar here. It was a nail from his coffin. How long was he in the coffin, and what did he feel and think while he was in there? Pendant dans ce cercueil-là, ça a été senti. He was suffering from the nail. That's the only thing he could remember. El entierro era el paso previo al proceso de transformación.
Sabía que no estaba muerto. Sabía que no iba a morir, porque como todos los haitianos, sabe lo que es convertirse en zombie. Es un estado de transición por el que iba a pasar antes de ser desenterrado. Después de su entierro, Narcís no sabía si fueron horas o días, oyó a unos hombres en el cementerio. Encabezados por un bokor o brujo, abrieron la tumba de Narcís. Lo sacaron de su ataúd. Le dieron una pócima que lo reanimó y restableció el movimiento de sus miembros. A partir de entonces sería un zombie. Cuando le sacaron no volvió a la vida pública, pero quedó bajo la custodia de varias personas que se ocuparon de él. Aunque volvía a moverse, estaba desprovisto de su alma, lo que los haitianos llaman Petit Bon Ange, que significa literalmente el pequeño ángel bueno. Ser un zombie, no tener control de uno mismo y depender del control que otras personas tengan sobre ti o sobre tu Petit Bon Ange es mucho peor que la propia muerte. Es mejor que el espíritu abandone el cuerpo que someterse al control de personas ajenas. Ahora el bokor que lo liberó de su tumba lo tenía esclavizado. Narcís relató haber sido llevado a otra zona del país y obligado a trabajar en una plantación con otros zombies. He was working on a plantation. He was planting corn, yam, coffee, all kind of He's working as a slave. as a slave. Sin embargo, tras 2 años de tratos brutales, la suerte le sonrió. Pasado ese tiempo, ocurrió algo crucial. Su guardián murió. En ese momento recuperó parte de su voluntad, lo que le permitió escapar. Otros relatos afirman que uno de los zombies mató a su amo o cuidador, liberando al grupo que se dispersó por los campos. Aunque nunca más se supo del resto, Narcís regresó a su pueblo 18 años después de su entierro, para gran sorpresa de los vecinos. Todos le conocían. Era un individuo muy famoso. Su familia le reconoció al instante, sus amigos también. Y cuando apareció en el mercado, todos supieron quién era. Angelina, la hermana de Clairvius, fue al mercado cuando escuchó que su hermano había regresado. Este la saludó con un apelativo cariñoso que solo conocían los miembros de su familia. Su primera reacción fue apartarlo, en parte por el susto y en parte porque era un delincuente. Finalmente, familia y vecinos le permitieron vivir en el pueblo. Volver a verles es una gran sorpresa. A todos les ocurre lo mismo porque son muertos que han logrado resucitar. Pero el castigo permanece. Aunque liberado de su esclavitud, a los ojos del Tribunal de Justicia del Vudú, Narcís seguía siendo un delincuente. No regresó al pueblo hasta después de la muerte del hermano que había presentado cargos contra él. Aunque su hermana le acogió, Narcís nunca recuperó su estatus en la comunidad y no se le permitió ganarse la vida. Al mismo tiempo se convirtió en una celebridad. La noticia sobre la aparición de un zombie se propagó rápidamente. Ninguno había visto a un zombie antes. Todos conocían a alguien que sabía de alguien relacionado con el culto y que había conocido a un zombie. Pero nadie tenía información de primera mano. Esta situación cambió con la historia de Clairvius Narcís. En las entrevistas que dio a periódicos y televisiones de todo el mundo,
Habló largo y tendido sobre sus experiencias. There were 151 zombies working for that specific source. Really? And how long did he have to work there as a slave then? Combien de temps il était before? 10 ans. He stayed for 2 years. Los médicos lo examinaron. Los psiquiatras lo estudiaron. Nadie pudo descartar su historia y pocos vecinos dudaron de que fuera el mismo hombre que supuestamente había muerto casi 20 años antes. ¿Pudo haber sido enterrado vivo? ¿Resucitar y ser esclavizado en una plantación durante años? Sus afirmaciones provocaron incredulidad. ¿Era Narcís realmente quien decía ser? Probablemente es un caso de falsa identidad. Hay que recordar que estuvo en una cámara frigorífica durante unas 20 horas. Es imposible que Clairvius permaneciera vivo. Biológicamente es imposible que nadie sobreviva en tales circunstancias. Los certificados de defunción se pueden falsificar y aún hay que estudiar los exámenes médicos. Las pruebas de ADN permitieron a O.J. Simpson librarse de la acusación de asesinato. Creo que la documentación científica objetiva sigue pendiente de interpretación. Los críticos sostienen que los defensores de la historia de Narcís dan demasiado crédito a los mitos del vudú. Todas las historias sobre zombies forman parte de la mitología. Los que dicen haber visto zombies cuentan historias a las que les faltan muchos detalles. El profesor de religión haitiano Leslie de Mangla ve diferencias entre creer en el vudú y creer en la existencia de zombies. Afirma que los zombies forman parte de la mitología del vudú. Son historias que han pasado de generación en generación. Según él, en las historias sobre zombies siempre faltan detalles importantes. Clairvius nunca se sometió a pruebas psicológicas para descubrir si estaba en su sano juicio. Eso por una parte. Por otra, existe una fuerte tradición oral, y es posible que Clairvius creyera las historias que le habían contado. Pero no hay ninguna evidencia científica, basada en pruebas de ADN ni huellas dactilares, que demuestre sin la menor duda que Clairvius fuera la persona que murió y resucitó después como zombie. Conozco al señor de Mangla. Es un hombre respetable. Pero se ha educado en países extranjeros y no ha tenido la oportunidad de estudiar de primera mano los relatos sobre zombies. Por eso defiende esa teoría. Este sacerdote vudú no duda de la identidad de Narcís. Conozco bien a toda la familia. Cuidaron de él cuando regresó, pero cuando te conviertes en zombie, lo sigues siendo siempre. Y Clairvius lo fue hasta el final. Un científico de Harvard viajó a Haití para investigar el caso de Narcís. ¿Podría haber una explicación científica para las extraordinarias afirmaciones de Clairvius? En 1980, la aparición en Haití de Clairvius Narcís, que afirmaba ser un zombie, acaparó la atención mundial. Muchos científicos viajaron a Haití para estudiar el fenómeno. Lo más emocionante es que ponía fin a la incredulidad y abría la posibilidad de que este fenómeno, que existía realmente, mereciera un estudio científico. En 1982, el doctor Wade Davis, etnobotánico y biólogo de la Universidad de Harvard, hizo 4 viajes a Haití. Su misión consistía en descubrir si el fenómeno zombie podría resistir un estudio científico. Y si era así, descubrir su secreto. Como mucha otra gente, no nos lo tomamos demasiado en serio. Pero cuando llegas a Haití y examinas las pruebas, te das cuenta de que es un tema provocador y absorbente.
Si quería entender la historia de Clairvius, David necesitaría saber más sobre la cultura haitiana. Cuando llegué a Haití sabía muy poco sobre el vudú y los zombies, pero enseguida me sumergí en un ambiente cultural surrealista en el que era palpable el sobrecogedor poder de esta fe espiritual. Los haitianos salen y entran de su reino espiritual con una impunidad que resulta sorprendente para el observador etnográfico. La mente occidental reduce el vudú a actos como clavar alfileres en muñecas o hechizos. Pero la religión no tiene que ver con eso. En haitiano la palabra se refiere a una religión en la que la gente se reúne como una familia para venerar a sus espíritus. Tan simple como eso. El vudú procede de la colonización francesa de Haití y los cientos de miles de africanos llevados durante el comercio de esclavos de los siglos XVII y XVIII. Sin embargo, en 1803, los esclavos organizaron una revuelta expulsando a los franceses y estableciendo la República Independiente de Haití. El vudú floreció en el nuevo país. Pasarían 100 años antes de que la cultura occidental volviera a entrar en contacto con Haití. En 1915, una inestable situación política obligó al presidente Woodrow Wilson a enviar marines a Haití como fuerza pacificadora. La cultura primitiva y las inusuales prácticas religiosas hicieron que muchos soldados escribieran libros exagerados o simplemente irreales. Eran libros como Primos Caníbales, Bagdad Negro, El Fuego del Vudú en Haití, Un Puritano en el País del Vudú o La Isla Mágica. Hablaban de niños devorados, ataques de zombies que salían de sus tumbas o alfileres clavados en muñecas, cosas que no existían. In certain parts of Haiti, so the natives will tell you, are thousands of zombies or dead men who have been taken from their graves and put to work in the cane field. Ciertos o no, los relatos sobre estas extrañas prácticas intrigaron a los lectores norteamericanos. Devoraron ávidamente el material, aunque la mayor parte estaba escrito por extranjeros con escasos o nulos conocimientos del vudú. Se inventaron una noción sobre los zombies, al menos en la forma en que fue presentada. Se basaron en la tradición oral, en la mitología de la religión. Probablemente oyeron algo y se inventaron esas historias. Zombies. Yes. They are my servants. En los años 40, los libros pasaron al cine y llegaron a un público aún mayor. Los americanos llenaron los cines para ver películas que tenían más que ver con los relatos fantásticos alimentados por la imaginación de Hollywood que con el auténtico vudú. El zombie en la imaginación norteamericana es como el coco europeo, como el Jason de Viernes 13, alguien que mata a gente. Es un estereotipo negativo y por mucho que la antropología profesional intenta desmantelar ese estereotipo y sustituirlo con una visión más precisa del fenómeno, no parece conseguirlo. Wade Davis fue uno de los científicos y eruditos que estudió la verdadera naturaleza de la cultura haitiana. Pronto descubrió que, como muchos otros cultos, el vudú proporcionaba una fuente de consuelo a la abrumadora pobreza de los haitianos. El vudú es esencialmente un culto con una relación dinámica entre lo vivo y lo muerto. Una religión donde el individuo no se limita a ir a la iglesia y hablar con Dios. Baila en el templo y se convierte en Dios. Como en otras religiones, el conflicto entre el bien y el mal es una parte integral del vudú. Las dos fuerzas están representadas por la diferencia entre los sacerdotes, los jugán, como Max Beauvoir, y los bokor, o brujos de magia negra. En Haití no temen a los zombies como sugieren las películas de serie B, sino convertirse en uno de ellos, porque ser un zombie es perder la voluntad, la condición de ser humano, la esencia.
Para los creyentes, la tradición oral mantiene vivas las imágenes de los zombies. Sin embargo, la aparición de Clairvius Narcís dio una nueva dimensión a la leyenda. Afirmaba públicamente ser un zombie. La historia que contaba era convincente, incluso para extranjeros como Wade Davis. Narcís me pareció muy tranquilo en su forma de describir los acontecimientos. Aceptaba de una manera natural una situación que para nosotros resulta fantasmagórica. Las pruebas indicaban que había sufrido una terrible experiencia, pero era difícil saber exactamente lo que había ocurrido. Davis sabía que el único modo de confirmar la historia de Narcís era descubrir los secretos de la maldición. Para ello, tendría que conocer a un brujo y descubrir sus métodos. El Bokor tenía la clave de la teoría que proponía Davis. Debía haber una poción especial que, administrada a las víctimas, les provocara ese estado. Y comenzó la búsqueda científica de la pócima. En 1982, el científico de Harvard, Wade Davis, viajó a Haití para estudiar a un supuesto zombi que había vuelto de la tumba. Los zombis, descartados habitualmente como parte del folclore religioso, comenzaban a ser considerados una posibilidad científica. El caso de Clairvius Narcís nos obligó a tomarnos en serio el tema. No creía en la magia, así que tenía que haber una explicación material para que entrara en un estado de muerte aparente tan profundo que lograra engañar incluso a los médicos occidentales. ¿Cuál era la poción que hacía algo así? Davis decidió ir tras la pista de la supuesta pócima y acudir directamente a los brujos que la administraban. El Bokor es como el jefe de policía, por decirlo así. El guardián de la moral de la sociedad por todo el país. Por eso son una sociedad secreta. Son los que actúan como verdugos. Max Beauvoir ayudó a Davis a acceder a las sociedades secretas. Le presentó a un Bokor llamado Marcel Pierre que haría la poción. Marcel era un misterioso personaje del que se rumoreaba había sido miembro de los Tonton Macoute, los tristemente famosos escuadrones de la muerte del régimen de Papadoc, François Duvalier, en los años 50 y 60. Aunque Marcel era famoso en la zona por hacer pociones, al principio se mostró reacio a cooperar con la misión científica norteamericana, incluso cobrando. Para él no era cuestión de hacer la pócima o no. Yo sabía que podía hacerla, pero lo que había hecho hacía 2 semanas era basura. Tenía que elegir, darme algo inservible y perder la oportunidad de ganar mucho dinero, o darme la poción auténtica y sentarnos a hablar de beneficios. Cuando regresé a la mañana siguiente, había puesto a secar los ingredientes auténticos. Davis cogió la poción de Marcel Pierre. Buscó a otros Bokor y tomó muestras de sus pociones. Un total de 8 de 4 fuentes distintas. Descubrió que los ingredientes variaban según el Bokor que la hubiera hecho. En general consistían en restos humanos, plantas nativas, animales y pescado. Davis regresó a los Estados Unidos con las muestras para analizarlas. Descubrí que el ingrediente principal consistía en un pez marino que contiene una fuerte neurotoxina llamada tetrodotoxina. Era el pez globo, una exótica criatura de aguas tropicales del Caribe y el océano de la costa japonesa. Se llenan de agua y se hinchan para dificultar la labor de sus enemigos. Algunas variedades, como el pez erizo, tienen púas que sirven como potente elemento disuasorio. Pero además, contienen uno de los venenos más poderosos conocidos por el hombre. La tetrodotoxina es tan potente que una pequeña gota en estado puro puede resultar letal. Como anestésico, es 160.000 veces más fuerte que la cocaína y 1000 veces más que el cianuro.
Sorprendentemente, el pez globo es una exquisitez en Asia. Los entendidos aprecian el sabor de su carne y el estado de aturdimiento que provoca su veneno. La cantidad de veneno en el cuerpo del pez globo aumenta en la época reproductora. En diciembre, las gónadas aumentan de tamaño y actividad hasta marzo o abril. En ese momento, el veneno alcanza su máximo nivel. El pez es tan venenoso que debe ser preparado por cocineros especialmente autorizados. Aún así, hay cientos de casos de muertes por tetrodotoxina como resultado de comer pez globo mal cortado. Esta conexión se convirtió en la base de la investigación de Wade Davis sobre el misterio de la poción. Lo que abrió posibilidades a mi hipótesis es que en Japón y en el Pacífico Sur, en casos no relacionados con los de Haití, existía literatura médica que describía exactamente los síntomas de intoxicados por tetrodotoxina. La tetrodotoxina mata inhibiendo el sistema nervioso. Paraliza a la víctima y detiene su respiración. Dosis no letales de este veneno producen parálisis temporales y una disminución de la respiración que pueden hacer pensar a los médicos que su paciente está muerto. Estos síntomas concuerdan con los de los zombies. Lo más extraordinario del veneno es que paraliza prácticamente todos los músculos del cuerpo, pero el individuo que sufre la intoxicación puede estar perfectamente consciente. No puede mover un músculo, no puede parpadear ni hablar, pero sabe lo que está ocurriendo. Está rígido como una tabla y se le puede dar por muerto cuando no lo está. Hay casos de gente enterrada por equivocación. En Japón existe la costumbre de colocar el cadáver junto a la tumba durante 3 días para asegurarse de que estás muerto. Con el pez adecuado, un bocor podría hacer una poción con suficiente tetrodotoxina para inmovilizar a su víctima. Parecería muerta a los ojos de un médico. Construí mi hipótesis sobre una sencilla observación empírica. Los turcos de Haití habían encontrado en el entorno un producto natural, una serie de peces que en ciertas épocas del año contienen suficiente tetrodotoxina como para provocar ese efecto. Eso amplió la investigación. Wade Davis escribió numerosos artículos publicando sus teorías, mientras Hollywood hacía una película basada en uno de sus libros, La serpiente y el arco iris. Pero sus conclusiones siguen siendo controvertidas. ¿Podría el veneno del pez globo desentrañar el secreto de la maldición zombie? ¿O habría otra explicación para el fenómeno? Los críticos sostienen que este tipo de veneno es tan voluble que un bocor nunca podría crear un estado catatónico. No creo que el bocor tenga la formación adecuada para calcular la cantidad exacta de producto en la dosis administrada, para que la víctima entre en estado de letargo. Los bocor ni siquiera saben lo que es la tetrodotoxina. No tienen formación. Incluso a un farmacólogo le resultaría muy difícil determinar exactamente la cantidad que provocaría una parálisis profunda, pero no la muerte. Para Wade Davis, el hecho de que la toxina provoque esta parálisis temporal, aunque solo sea en raras ocasiones, confirma su teoría. Nadie ha dicho que en Haití haya una producción en serie de zombies. Por el contrario, hacer zombies implicaría la unión de fenómenos biológicos, químicos y sociales. La clave de su poder es la imaginación de los haitianos. Y como sanción social, no se trata de la frecuencia con la que ocurre, sino de la posibilidad de que ocurra. La investigación de Davis ha llevado el tema a las revistas médicas y a los medios de comunicación. Sin embargo, algunos críticos tienen serias dudas sobre sus métodos y conclusiones. No se puede escuchar una historia que nos han contado y aceptarla tal cual.
Cuando hay una sociedad que confía y depende tanto de la tradición oral y que se rige por esas historias y mitologías, hay que tener mucho cuidado con lo que nos cuentan. Hay que probarlas en distintas comunidades. Cuando escuchas una cosa en una comunidad, hay que probarla en otra y ver si realmente coinciden. Los partidarios de Davis, como Bruce Halstead, sostienen que algunas víctimas no se ven afectadas por la poción. Otras pueden regresar de la parálisis mentalmente sanas, mientras que otras pueden sufrir daños nerviosos permanentes o incluso morir. No creo que Wade conozca la fórmula para hacer zombies, pero no creo que esté equivocado. Yo creo que sus hipótesis son muy acertadas. Para los creyentes del vudú, la controversia científica generada por la pócima es irrelevante. Aunque Max Beauvoir admite que el polvo forma parte del ritual, dice que tiene poco que ver con el proceso de creación de un zombie. Estos polvos actúan como un producto químico. Eso es cierto. Pero el proceso es un acto espiritual. El espíritu sale de la persona, del intelecto, lo que nosotros llamamos T-Bone Anch. A continuación, la historia de una joven encontrada viva 3 años después de su entierro. Haití es hogar de millones de personas que practican el vudú, un culto que cree en la existencia de zombies. ¿Significa eso que podemos encontrar zombies dispersos por los campos de Haití? Ni siquiera los creyentes admiten esta posibilidad. La mayoría de los casos son fáciles de refutar. En 1979, se descubrió a esta mujer vagando por el mercado de un pequeño pueblo haitiano. Se llamaba Francina Ileus, más conocida como T-Fam. Los vecinos creyeron que era un zombie. Tuve oportunidad de conocer a T-Fam. Fue una zombie muy conocida. 3 años antes, en 1976, T-Fam había ingresado en el hospital aquejada de problemas digestivos. Recibió tratamiento y se recuperó, pero murió en su casa días después. Un forense certificó su muerte. Las autoridades prepararon un certificado de defunción y fue enterrada en el cementerio local. Cuando regresó, fue llevada a una clínica para someterse a tratamiento. A diferencia de Clairvius Narcisse, el supuesto zombie que regresó en su sano juicio, T-Fam parecía mentalmente inestable. Tenía los ojos en blanco y apenas hablaba. T-Fam ejemplificaba la caricatura de un zombie. Parecía en estado catatónico, caminaba arrastrando los pies. Wade Davis fue al pueblo natal de la mujer y habló con los vecinos. Le dijeron que había atravesado el suelo. Creían que su celoso marido tenía razones para sospechar que le había sido infiel y le había administrado la famosa poción. Se metió muy joven en el mundo de la prostitución y no fue bien recibida por la sociedad. Entonces empezó todo. Aunque su madre negó que su hija hubiera hecho algo malo, confirmó su identidad reconociéndola por una cicatriz en la frente. Tiempo después, abrieron su tumba. No encontraron el cadáver, solo piedras. Yo nunca he visto un zombie y llevo más de 25 años haciendo investigaciones de campo por todo Haití. He paseado de día, de noche, he estado en cementerios, me he recorrido todo el país y nunca he visto un zombie. Nací y me crié allí y nunca he visto a ninguno. ¿Realmente T-Fam era zombie? Muchos observadores afirman que es la clásica imagen de una enferma mental o con falsa identidad.
Tifam es un buen ejemplo. Regresó a la comunidad y todo el mundo la reconoció. Pero sigue sin haber pruebas de ADN que demuestren que Tifam fuera la persona que murió y fue enterrada. Wade Davis afirma que las pruebas sobre Tifam son menos convincentes que las de Clairvius Narcisse. El caso de Tifam merece aparecer en la lista de casos de la literatura popular en la que a un individuo se le impone una condición de zombie. Pero la historia real de ese individuo, la posibilidad de que sufra un desorden psiquiátrico o social, no queda clara. Sin embargo, Davis cree que el interés de los haitianos por creer que Tifam es zombie indica la aceptación de la cultura de todo el fenómeno. El ritual implícito tiene un profundo efecto sobre el individuo, tanto si la poción le afecta físicamente como si no. Cuando se convierten en víctimas, bien por el hechizo de un brujo, bien porque han perdido su alma, es posible que esas creencias afecten al cuerpo y se dejen llevar por su mente. El Dr. Cao, antiguo aliado de Davis, es ahora su mayor crítico. Cao, que lleva desde 1962 haciendo investigaciones sobre la tetrodotoxina, afirma que Davis sabía que no podría probar su teoría, pero fabricó un elaborado escenario para apoyarla. Es un fraude. Fue perpetrado a sabiendas de que no había suficiente tetrodotoxina para provocar el escenario que proclama. El Dr. Cao cree que cualquier investigación de campo sobre los efectos de la toxina debe ser confirmada obteniendo los mismos resultados en el laboratorio. Wade Davis discrepa. Él pensaba que si no podía producir ratas zombies, todo era mentira. Pero mi misión no era producir ratas zombies. Era intentar comprender todas las ramificaciones históricas, psicológicas, espirituales, políticas, etnográficas y farmacológicas de un fenómeno cultural sorprendente. El Dr. Cao afirma que pocas de las muestras de pez globo recogidas por Davis tenían tetrodotoxina, y en las que estaba presente no era suficiente cantidad como para provocar la parálisis que originara zombies. El aspecto clave a tener en cuenta no es la cantidad de toxina localizada en una de las muestras, sino la observación empírica. Los brujos de Haití han identificado un producto natural que sabemos que contiene suficiente tetrodotoxina en ciertas épocas del año como para provocar la muerte aparente de una persona y que pueda regresar después al mundo de los vivos. Los defensores de Davis afirman que ningún científico debería ser condenado simplemente por proponer una hipótesis. Hay mucha gente que está convencida de que los zombies existen. Él lo estudió con el propósito de descubrir si podía ocurrir. Para mí es un hombre honesto y le respeto. El hecho de que las muestras contuvieran tetrodotoxina es realmente importante. Demostraba que los peces tenían esa toxina, que los brujos estaban usando esos peces. Demostraba también que si se usaba en la correcta época del año, el polvo tendría suficiente toxina como para lograr los efectos deseados. Y eso es muy importante. Bruce Halstead sostiene que es demasiado fácil considerarlo una simple leyenda. La presencia del veneno mortal podría indicar incluso que los brujos saben algo sobre la tetrodotoxina que los científicos occidentales desconocen. Mi experiencia con los brujos con los que he trabajado por todo el mundo me dice que son más inteligentes de lo que pensamos.
mucho más. Son grandes observadores. Saben bien lo que pueden hacer para conseguir el máximo de actividad biológica. Yo nunca los subestimaría. Pueden ser incultos, pero no estúpidos. Clairvius Narcís murió. Esta vez de muerte natural confirmada. Francina Ileus, o Tifam, le siguió. Desde su reaparición hace casi 20 años, no ha aparecido ningún otro zombie. El vudú permanece arraigado en Haití, y con él, los zombies. Muchos creen que las investigaciones de Davis han revelado parte del misterio que los rodeaba. ¿Aparecerán más? ¿Habrá pruebas científicas innegables? ¿O el mundo de los zombies seguirá siendo una leyenda sin explicación?